La oscuridad se hacía cada vez más densa sobre aquel improvisado campamento militar, donde unos muchachos con uniformes demasiado grandes intentaban controlar sus miedos. El silencio resultaba insoportable, opacado única. La tierra, impregnada de humo y pólvora, parecía rechinar bajo sus botas. Algunos de ellos apenas habían cumplido los 18, con los rostros sin rastro de vello y una incertidumbre latente en la mirada. Se aferraban con nerviosismo a sus rifles, aunque muy dentro de sí no sabían si dispararían llegado el momento, porque, en realidad, el temor les paralizaba las entrañas. Todas las noches, el viento traía consigo el eco de explosiones y llantos ahogados. Nadie dormía bien, unos cerraban los ojos esperando no despertar jamás, mientras otros los mantenían abiertos, incapaces de conciliar el sueño porque sabían que cualquier sombra podía anunciar la llegada de un horror aún mayor. A lo lejos, el ulular del viento entre la luna, siempre enrojecida por el resplandor de los proyectiles, apenas lograba iluminar los senderos, y las sombras se volvían más largas, más siniestras, casi fantasmales. Uno de los muchachos, con las manos temblorosas, se atrevía a contar historias de fantasmas para matar el tiempo, asegurando que preferiría encontrarse con algún espectro conocido antes que toparse con enemigos encarnizados. Pese a sus bravatas, el nerviosismo en su voz delataba la fragilidad que compartían todos. Aquella noche parecía eterna, nadie se atrevía a hablar en voz alta por temor a despertar algo peor que los hombres que en teoría combatían al otro lado. Todos habían escuchado rumores de sucesos inexplicables, de reclutas desaparecidos en la penumbra sin dejar rastro y de gritos en la lejanía que morían justo antes de que alguien pudiera acudir. Un oficial mayor, curtido en batallas pasadas, les había advertido que la guerra no solo se libraba con fuego y balas, sino también con la mente, que se volvía la peor enemiga cuando estaba cansada y al filo del terror. Sin embargo, en el aire flotaba la extraña sensación de que algo más siniestro habitaba la zona. Muchos juraban que, en los límites de la vista, entre la neblina y los árboles retorcidos, podía avistarse la silueta de una figura alta y retorcida, observándolos con atención. Podían sentirla cerca, respirando al otro lado de la fina línea que separaba la cordura del horror. Y la vigilancia constante minaba la moral de esos jóvenes que entraban en pánico con tan solo imaginar qué clase de esencia los acechaba. El día anterior, uno de los chicos había regresado de una patrulla nocturna con los ojos desorbitados y la boca seca, intentando contar lo que había visto. Nadie entendió sus palabras exactas, porque apenas articulaba sonidos incomprensibles. Solo alcanzaron a notar un hilo de sangre que brotaba de su oreja y una mirada tan perdida que todos retrocedieron con un frío que les taladró los huesos. A la mañana siguiente, aquel soldado yacía inerte en su catre con la cara desencajada, como si hubiera visto algo tan atroz que su corazón simplemente dejó de latir. El resto, envueltos en un sobrecogedor mutismo, se preguntaba si sería mejor desertar, aunque sabían que la guerra no conocía la piedad de las deserciones. Los bombardeos empezaron a intensificarse entrada la noche, haciendo vibrar el suelo hasta el punto de que algunos tropezaban y caían, sintiendo en la piel que la línea que separaba la vida de la muerte pendía de un hilo extremadamente fino. Los muchachos corrían entre sacos de arena que se desmoronaban y trincheras mal construidas, intentando encontrar algo de protección. Sin embargo, con cada estallido, la tierra se sacudía como si un monstruo saliera de su letargo bajo el subsuelo. El aire se llenaba de polvo pesado y un olor a humedad agria que formaba un rastro de podredumbre sobre la lengua. En medio de la confusión, uno de los reclutas escuchó algo inusual entre los ruidos de la artillería. No se trataba de los silbidos lejanos de los proyectiles ni del estruendo brutal de las bombas, sino de un murmullo que parecía provenir de todas partes y de ninguna en absoluto. Aseguraba que las voces no eran humanas, pues susurraban promesas de sufrimiento eterno con un tono gutural imposible de provenir de una garganta corriente. Aquella inquietante cacofonía se entremezcló con el estruendo de la batalla, y pronto varios muchachos comenzaron a sentir cómo sus manos se helaban y el sudor brotaba en cada poro, como si un frío espectral los envolviera por completo. El avance de la noche acentuó la vulnerabilidad de todos.
Varias linternas se apagaron de pronto, aunque nadie se atrevió a encenderlas de nuevo por miedo a delatar la posición. La supervivencia dictaba reducir las luces al mínimo, pero esa creciente oscuridad se convirtió en el caldo de cultivo perfecto para los peores temores. Algunos creyeron distinguir criaturas sin forma danzando más allá de los montículos de escombros, y otros, con voz temblorosa, susurraban que se veían cientos de ojos brillantes justo detrás de los árboles. No sabían si era fruto de la imaginación fracturada por el terror, pero el ambiente adquiría una densidad que casi se podía palpar. A cada giro de cabeza, los latidos se disparaban por la idea de topar de frente con un ser que no perteneciera a este mundo. Mientras tanto, los proyectiles abrían cráteres enormes alrededor del campamento, levantando nubes de tierra y escombros que caían como lluvia sucia. Varias veces, los jóvenes soldaditos se cubrían la cabeza, arrastrándose en el lodo, con la angustia de sentir que, en cualquier momento, el trozo de metralla que venciese al destino los haría pedazos. Sin embargo, el terror más profundo no venía de los bombardeos ni de las balas. La presencia ominosa que se percibía entre sombras y troncos de árboles rotos era capaz de erizar la piel con solo presenciar su silueta. Algunos afirmaban que aquella entidad se alimentaba del miedo e incrementaba su poder con cada sobresalto que sembraba en las desdichadas almas de esos soldados sin experiencia. Más tarde, cuando la guerra daba una breve tregua, los pocos que quedaban en pie se reagruparon en un rincón fangoso, intentando compartir un poco de calor humano. Intercambiaron miradas cargadas de pánico y se preguntaron si al día siguiente continuarían vivos o si, en cambio, pasarían a engrosar la lista de aparecidos que vagaban en los bosques oscuros. Notaban que algo en sus ropas olía a metal y a humedad marchita, como si aquello que los rondaba fuera dejando un rastro intangible pero letal a su alrededor. El sueño les era un lujo imposible, tal vez cerrar los ojos un instante significaría no volver a abrirlos nunca. Con el primer rayo de luz asomando tímidamente, se decidió enviar a un pequeño pelotón a explorar una zona cercana donde se habían escuchado pasos, gritos y un susurro extraño. Partieron con el miedo clavado en el pecho, con rifles temblando en sus manos. Avanzaron entre ruinas, troncos caídos y cuerpos inertes que la guerra había desechado sin compasión. Aquel escenario superaba cualquier pesadilla imaginable. Sin embargo, el verdadero infierno se presentaría al internarse en un claro cubierto de niebla, donde la vista se perdía tras una cortina opaca. Uno a uno se fueron adentrando, llamándose entre ellos para no separarse. Pero el silencio se los tragaba. Pronto notaron que cuanto más se adentraban en esa bruma, más se distorsionaban sus voces, como si el aire los envolviera en un caos sordo. De pronto, uno de los reclutas gritó señalando algo que se distinguía entre la niebla, unas figuras altas, delgadas y sin facciones definidas, flotando apenas sobre el suelo barroso. La sangre de todos se congeló. La niebla pareció cobrar vida y rodearlos, agarrándolos con dedos invisibles que les presionaban el pecho y les arrebataban el aliento. Las armas no sirvieron de nada, porque los disparos se perdían en la desolación. Cada chica chispazo de pólvora iluminaba brevemente una visión de esas formas irreales acercándose. Sus movimientos eran pausados, casi hipnóticos, pero con la certeza de que escapar era una ilusión. Era imposible discernir si tenían rostro, pero se percibía la voracidad en su silencio. El horror continuó cuando, uno tras otro, los muchachos sintieron como si manos frías se cerraran en torno a sus muñecas y tobillos. Gritos ahogados resonaron en la nada, sin eco. La niebla se tiñó de un tono negruzco, y los soldados se quedaron clavados en un estado de parálisis absoluta. Sus ojos se abrieron de par en par, reflejando un terror inimaginable. En inutilidad total, intentaban zafarse, arañando el aire, hundiendo las uñas en el fango, mientras esas presencias alimentaban un miedo ancestral que convertía cada segundo en una eternidad de tormento. La guerra, con toda su crudeza, quedaba en segundo plano ante aquella manifestación de lo imposible. En algún momento, un brevísimo parpadeo pareció liberar a uno de ellos de la parálisis. Corrió, abandonándolo todo,
sin preocuparse por los gritos de sus compañeros, impulsado únicamente por el instinto de supervivencia. Se adentró en el bosque destrozado, chorreando sudor helado y sollozando como un niño que no entiende lo que sucede. Más lejos, tropezó con las raíces, se cortó con ramas, pero no se detuvo. Finalmente, cayó junto a lo que parecía un río de agua turbia y, al asomarse a la orilla, vio su reflejo. Se percató de que su rostro se había transformado, sus ojos ya no eran los mismos, una palidez extrema y un temblor incontrolable se apoderaron de su semblante. Y allí, atormentado por esa visión, escuchó de nuevo esos murmullos, más cerca que nunca, susurrándole un destino peor que la muerte. De regreso en el campamento, las horas siguientes acabaron con las pocas ilusiones que quedaban. Algunos habían desaparecido por completo, sin rastros, sin señales de lucha, como si un agujero en la realidad hubiera escapado a su entendimiento. Otros se hallaban tendidos, ciegos de terror, con los labios murmurando plegarias que nadie comprendía. El fuego de artillería volvió a sacudir el lugar, lanzando al aire un caos de lodo, sangre y gritos. La noche, con su manto de tinieblas, se encargó de fundir todo en un escenario dantesco. Los vivos, los muertos y los que no podían clasificarse en ninguna categoría se mezclaban en un desesperante clamor sin escapatoria. En el último refugio que quedaba, un cabo de rostro juvenil y manos manchadas de tierra se aferraba a un pedazo de tela sucia, algo que utilizaba como el único símbolo de esperanza. Sin embargo, la verdad era que la esperanza ya no existía. La guerra, la niebla y las sombras que acechaban habían demolido cualquier posibilidad de un final que no fuera el abismo. Las bombas retumbaban a la distancia, pero ningún sonido se comparaba con el pavor que oprimía los corazones de quienes todavía alzaban la vista. El aire parecía tan denso que casi ningún pecho lograba respirar con libertad. Cada tanto, algún rostro se iluminaba por la luz de un proyectil, revelando ojos desorbitados, labios temblorosos y una certeza: no había salida posible. El tiempo se tornó irreal. Parecía que el amanecer no llegaría jamás o, si lo hacía, no traería consuelo. Las trincheras se llenaron de espectros que pedían ayuda, muchachos sin barba y con temblores que no cesaban ni un segundo. El murmullo del enemigo humano se mezclaba con susurros que no tenían un origen concreto, como si de pronto el propio paisaje cobrara vida para engullirlos. Las armas, que antes les daban cierta tranquilidad, ahora se antojaban inservibles ante fuerzas que se alimentaban de la desesperanza. Una presencia voraz circundaba sus pensamientos, arrancándoles cualquier atisbo de cordura. Y, en ese estado frágil, comprendieron que habían sido abandonados a su suerte, atrapados en un frente que nadie podría rescatar. Pasó un tiempo incierto hasta que, una noche sin luna, el silencio se hizo total. No hubo más estruendos de bombas ni disparos. El viento se detuvo, como si todo el lugar hubiera quedado en suspenso. En medio de la penumbra, solo se distinguían unas siluetas tambaleantes. Quizás solo eran los soldados que quedaban, o tal vez aquello que les había estado acechando finalmente se alzaba para reclamar su botín. No se escuchó un solo grito. Todo quedó reducido a tinieblas infernales en un rincón del mundo que parecía deshabitado por la luz o la esperanza. El miedo calcificó los huesos, y los últimos rezos se murieron en las gargantas, sin posibilidad de aliviar ni un ápice el horror que se cernía sobre todos. No hubo nada más después de eso. Únicamente el testimonio difuso de una tierra batida por la barbarie y por presencias que no pertenecían a la razón humana. Un bosque siniestro llenó de sombras y recuerdos desgarradores a aquel lugar maldito, donde los gritos quedaron atrapados en la madera de los árboles. Las armas oxidadas y los uniformes desgarrados dieron fe de que alguno de esos muchachos luchó hasta que el pánico lo consumió. Ya nadie se atrevió a acercarse, y los pocos que escucharon rumores de una unidad de jóvenes guerreros en una guerra sin barbas no supieron jamás la verdad completa. Solo que, en aquel territorio de pesadilla, la noche jamás terminó correctamente, y el terror superó la frontera de la muerte misma. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal,
Esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.